Mate con Yuyo, número 35, bloque 2. Arrancamos con el bloque 2, quebrachos. Continuamos con el programa. Bueno, estábamos hablando de los taninos de los quebrachos, las propiedades. Para los que están cursando botánica, los taninos están, la planta los guarda cuando la célula está viva en la vacuola. ¿eh? Lo vimos cuando vimos el tema vacuola. Y bueno, los taninos se tiene que extraer de la planta, ¿no? Uno no puede, cuando se usa como medicinal, cuando uno de los usos principales y por eso explotación es para curtir los cueros, ¿sí? Para la industria de la curtiembre. Esta propiedad fue descubierta por un francés a mitad del siglo XIX, que estaba laburando y viviendo en Argentina, y descubrió su capacidad de los taninos de los quebrachos para poder curtir los cueros, ¿sí? Y ahí empezó a explotarse, ¿no? Los taninos, los quebrachales, las poblaciones naturales. Recordemos que siempre tratamos de hablar de sustentabilidad de los sistemas, y los quebrachos, en general, la gran mayoría, tanto el que se usa para extracción de taninos como para el que se usa para leña, como durmientes o postes o cualquier uso medicinal, no se cultiva, se extrae de los montes naturales. Entonces, se va perdiendo el recurso y no se regenera. Entonces es un problema. Sí, o sea, Yo regenera muy leía, poco. Sí, Laurita. no, leí ayer una nota que hablaba un poco buscando un poco la historia, ¿no? Y ya en 1906, el gobernador de Chaco decía que se estaba haciendo un mal uso de los quebrachos, o sea, alertaba porque había una tala desmedida y era 1906. Y decía que podía ser sencillo controlarlo con una legislación, aunque él mismo reconocía que no iban a tener los suficientes inspectores para hacer después los controles. Esta tal había empezado en los 1800, fines de 1800, pero bueno, en 1906 es como que el gobernador ya ahí estaba reaccionando a una pérdida importante de la superficie. En ese momento se talaban solo los quebrachos. Después vamos a contar un poco la historia, pero en un primer momento eran los quebrachos por esto que decíamos de los taninos y la propiedad que tienen para curtir los cueros. Recordemos que Argentina sigue siendo un gran exportador de cueros, pero en aquellas épocas lo era todavía más, o sea, éramos casi el principal proveedor de cueros. Sí. Sí, y el problema con el uso de estos recursos vegetales es la baja renovación que tienen. O sea, siempre se habla en producción forestal de turnos de corta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cuántos años hay que esperar para cortar un árbol o un monte para aprovechar su madera? Para que se dé una idea, cuando hablamos de eucaliptus o pinos, que son las especies implantadas para estos fines, estamos hablando de turnos de corta de 8, 10, 12 años. ¿Sí? Para el caso de un quebracho colorado, basándonos en un documento que nos llegó del Ministerio de Agroindustria de la Nación, está recomendando un turno de corta de 100 años, como mínimo. 100 años. O sea, bueno, y por ahí con algún manejo, y para la extracción de postes, que obviamente se necesita un diámetro más chico, capaz que estamos hablando ya del otro quebracho colorado, el santiagueño, está hablando de un turno de corte de 60 años, y con manejo y algunos cuidados, capaz de que se puede bajar a 40 años. O sea, es muchísimo tiempo. Entonces, no hay ninguna empresa que por motus propio quiera implantar y cuidar y tener ahí un lote ocupado con una plantación durante 40 a 100 años como mínimo. Entonces ahí está la importancia del Estado, de la legislación, y hoy cumpliéndose, digo hoy, en estos días cumpliéndose, ahora vamos a hablar un poquito de la forestal,
los 100 años de aquellas huelgas obreras del norte de Santa Fe y de Chaco, de los obreros, de los hacheros de la forestal, y en una película que justamente se titula Quebracho, un abogado que defendía a estos obreros le cuestionaba a un gerente de la empresa de la forestal, o sea, ¿por qué extrajeron tantos miles de árboles y no plantaron uno solo? Hoy se cumplirían 100 años no del inicio de la extracción, porque empezó muchos años que 1920, pero se cumplían 100 años de ese conflicto, y hoy por hoy ya habría quebrachos implantados, por ejemplo. Claro. Acá podemos plantear dos extremos con respecto a hacer algún tipo de manejo. Uno es, si vos querés implantar un monte, un bosque implantado como tenemos de eucalipto, que vos decías, Tano, o un monte de quebracho, ¿no? Sería para explotación. Y otro es tener un monte natural con un montón de especies vegetales, entre ellas los quebrachos, con sus renovales, o sea que vos vas al monte y te encontrás con árboles que tienen 300 años y árboles que tienen 10. Y así todo en el medio, ¿no? Una gran cantidad ampliamente distribuido. Si vos empezás a explotar de forma racional, a mitad del siglo pasado, en 1950, se decía que si se explotaban racionalmente los quebrachales, extrayendo, les voy a leer cifras, hasta 800.000 toneladas de rollizo por año, que es una animalada, se podía mantener eso, pero hay que hacerlo en forma racional, hay que hacerlo con el auspicio, en este caso del Estado, que nos protege a todos y que también tiene que llevar ese control. Eso, el inspector que no está, es poner el inspector del Estado, es el control que ejerce el Estado sobre un recurso natural que es del dueño del campo, ¿es el que alquila el campo o es un recurso natural del país, de la nación? Ahí está la discusión, ¿no? De fondo. Y bueno, la falta ahí también cuando se investiga cómo se multiplican las plantas, se investiga los turnos de corte, el tema del manejo, porque la madera de quebracho se puede usar, si vas a turno de corte de 100 años es para usarlo como madera, para hacer muebles, para hacer laminados, pero si vos usás para hacer postes, los turnos de corte son menores, y si vos usás para hacer taninos, para extraer taninos, no necesitas árboles enormes. Te alcanza con árboles pequeños que tienen también taninos. Porque el porcentaje de taninos que tiene el quebracho es el más alto que hay en el planeta, el quebracho colorado. ¿Sí? 35% de taninos, de un extracto de tanino, un 65% de pureza de tanino. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Cosa, increíble. Por eso su explotación, la facilidad para explotar. Sí, incluso que el manejo no sería muy complejo porque tiene regeneración natural, o sea, bastaría solamente con hacer clausuras, o sea, cerrar los lotes durante 5 años hasta que alcancen una altura suficiente para que las vacas cuando entren no lo coman. O sea, se calcula que en 5 años la copa llega a una altura que no es dañada por los animales. Entonces, ese sería un manejo. Otro manejo, como dice Martín, que se propone, es sembrar o plantar densamente los quebrachos. O sea, estamos hablando de una distancia de 1 metro, que es una densidad altísima, pero ¿con qué objetivo? Después ir raleando o seleccionando algunas plantas para el aprovechamiento del tanino y los mejores árboles que vayan quedando para la explotación, para el uso de la madera, digamos, no del tanino. O sea, hay alternativas, pero bueno, atrás de eso tiene que haber legislación, tiene que haber una política de Estado que acompañe. Tiene que haber incentivación también para el productor, porque el productor no puede vivir del aire. Los productores, los campesinos, los chacareros, si tiene que producir miel, tiene que producir ganadería, tiene que haber un incentivo también, tiene que ser algo rentable, no somos románticos, sabemos que hay que parar la olla, pero el tema es que, bueno, una cosa es parar la olla, otra cosa es agarrar la topadora y llevarse el costo del monte. Claro, y esto es lo que estamos diciendo nosotros, ni siquiera es con visión de campesino, de pequeño productor o de pueblos originarios, estamos hablando desde la visión de los empresarios, o sea, porque sin duda que hay otra filosofía
en una comunidad campesina o en los pueblos originarios, donde hay aprovechamiento de lo que llamamos productos forestales no madereros, que va mucho más allá de la explotación de una especie. O sea, es mucho más complejo eso. ¿Sí? Entonces, por eso, estas recomendaciones incluso son para el empresario agroforestal. ¿Sí? Entonces, hay alternativas, hay alternativas. Bueno, Sistemas agroforestales, por ejemplo, ganadería conjugado con producción forestal. Hay que buscar la alternativa. bien. Hoy mencionamos en algún momento lo que es la Forestal, que es una empresa emblemática vinculada a la extracción de tanino, ¿no? ¿Quién estudió la Sí, Forestal? yo estudié un poquito. Sí, que no fue la única, pero sí que fue la más grande y la que marcó, digamos, para siempre la historia del gran Chaco argentino, sobre todo. ¿No, Sí, Laurita? porque tiene algunas características que son muy, muy particulares. Es una empresa inglesa que se instala en el año 1906 y que se queda hasta los años 70. Tuvo 55 años la empresa hasta el 71, para ser más precisos, trabajando. Y con yo les decía, unas peculiaridades tales que hacen que se dijera que la Forestal era un estado dentro del estado. O sea, había por ejemplo, por mencionar algunos de los detalles que tenían, eran su propio dinero. Tenía la empresa, o sea, los empleados, que llegaron a ser 20.000 los que trabajaban para la empresa, cobraban con una moneda que servía para comprar en los almacenes, en los puestos de campo, almacenes de campo, que eran de la misma empresa, y a los que podían pagarles con esa plata apócrifa que fabricaban ellos mismos. Y bueno, los hacheros, que eran los empleados, se trasladaban al monte, muchos con sus familias, y vivían en condiciones en las que ningún empresario inglés pondría ni a vivir a su perro, porque casi algunos iban haciendo sus casas, pero en los primeros momentos ni siquiera casas tenían, y lo que tenían para dormir eran zanjas, o sea, cavaban zanjas en el suelo y en esas zanjas dormían y trataban de protegerse de las condiciones climáticas que se presentaran. Y hay un montón de cosas para hablar de la empresa, porque la empresa tuvo su propia policía no uniformada, tuvo un grupo de gendarmería que le ayudaba a disciplinar a sus obreros. Decía bien el Tano que se están cumpliendo los 100 años de aquellas huelgas históricas, huelgas que empezaron con la semillita que trajeron los inmigrantes de Europa, muchos anarquistas que estaban viniendo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que iban llegando al país, iban trayendo estas ideas revolucionarias, que, fíjense, lo revolucionario de esas huelgas, lo que pedían era pedían una jornada de trabajo de 8 horas, o sea, estaban pidiendo no trabajar sin parar, por ejemplo. Sí, cuando la jornada laboral típica era de 12 horas. Imagínense, achando quebracho durante 12 horas. O sea, exacto. O sea, las condiciones de vida de esos hacheros, que por eso cuando empezamos el programa yo decía, muchos pueblos originarios que habitaban la zona se vieron forzados a trabajar en la forestal porque era la única manera de sobrevivir. Y estaba un discurso que, leyendo una nota que salió hace 4 o 5 días en página 12, un discurso que todavía está instalado y que alguna gente repite, como nombrando a la empresa como una benefactora, o sea, la forestal nos daba, y la forestal daba luz, la forestal ponía tanques de agua, ¿no? Porque en algún momento fueron haciendo algunas mejoras para sus empleados. Sin embargo, cuando la forestal se va,
en el 71, destruye todos los tendidos de luz que había hecho, destruye los tanques de agua y deja a las poblaciones sin luz y sin agua, y obliga a la gente a tener que volver a emigrar de esos pueblos que se habían conformado. Esas son pinceladas de lo que fue la forestal. Que bueno, digamos, en números, a veces decimos nosotros, por ahí nos gusta dar números como para, por ahí, tratar de dimensionar lo que fue esta empresa, pero yo les decía, tenían 2 millones de hectáreas, por ejemplo, manejando, 20.000 empleados, 5 plantas de tanino, tenían barcos propios, tenían remolcadores, tenían puertos propios, y había también... claro, los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Ellos iban avanzando, haciendo el tendido de las vías, en la medida en que necesitaban seguir achando estos quebrachos de los que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, esa era su, digamos, por eso iban extendiendo el ferrocarril, con esa misión. Y así iban los obreros, los hacheros, entrando más en el monte con sus familias, y también me llamó la atención, la verdad es que nunca me había puesto a pensar, pero hay un montón de mujeres que acompañaron todo ese proceso y que acompañaron a todos esos hombres en el monte, que también están invisibilizadas. O sea, no se habla de las siempre, digamos, porque el trabajo, había que tener mucha fuerza para ser hachero, entonces claramente era un trabajo masculino, pero había un montón de mujeres acompañando a esos hombres que estaban ahí en el monte, desde maestras que fueron a las escuelas, las compañeras que iban y que formaban después las familias, prostitutas que llevaban para los hacheros que no tenían familia. Pero hasta hacheras mencionaba que había. Y hasta algunas hacheras, también las mencionan, sí, sí. Así que era todo, por eso se decía, se constituyó la forestal como un estado dentro del estado, con sus propias leyes, con su propia policía, con su propia moneda. Incluso desde lo comercial, como decíamos, no era la única, era la empresa más grande que hacía extracción de tanino, pero no era la única, pero que hacía estratégicamente, armaba pools de comercialización, manejaba la comercialización y después se los iba comiendo. ¿Sí? Claro. Y después, cuando terminó su trabajito fino en Argentina, cuando el recurso ya era limitado y ya había algunas presiones sociales y del Estado, levantó sus petates y se fue a África a traer el tanino de una mimosa. ¿Sí? Exacto. Siguió en otro territorio donde no lo controlaran, ¿no? La verdad que las huelgas de las que se cumple ahora un siglo, ahí decía, empezaron en diciembre y siguieron hasta abril, y murieron cientos de personas en esas huelgas. O sea, no era que hicieron murió un montón de gente reclamando estas condiciones mínimas que para nosotros ahora son como una cosa casi indiscutible. Sí, que no podemos creer que ese sea el reclamo, o sea, básico. Claro. Y por ahí esa... Perdón. Sí. No, que son historias por ahí que no están muy visibilizadas, las luchas obreras del norte de Santa Fe y Chaco de esa época. Quizá porque paralelamente se sucedieron las huelgas en el sur y que tomó por ahí más relevancia, o porque eran dentro del seno de la forestal. La Semana Trágica también fue en esa época, 1920. Sí, es un momento de la historia argentina con varias luchas obreras, ¿sí? En distintos puntos del país, reclamando todos más o menos lo mismo, ¿no? Y también es el momento de la formación de muchos de los sindicatos. Ahí en la forestal también se forma un sindicato de los trabajadores del tanino, que
empieza a organizar a los obreros y a mostrarles que bueno, que tenían derechos y que se podía luchar por esos derechos, aunque bueno, la verdad es que a muchos se les fue la vida peleando por eso, ¿no? Entonces, bueno, justo coincide el programa con el centenario de esas luchas. Hay un texto, una persona que trabajaba en la forestal, que dice que cuando se fue la forestal en realidad quedaba mucho del monte, quedaba mucho del bosque, porque la forestal solamente explotaba el quebracho, y menciona un montón de especies como Coayacán, Guaraniná, algarroz y demás, y echa la culpa a los criollos o a los nativos que quedaron, los empresarios, el Estado, lo que sea, que no cuidó y sí arrasó con todo. Y eso, en parte también, es un discurso que tienen los que colonizan y los que explotan los recursos naturales de otros países, que decir, nosotros lo pudimos hacer, esto de la forestal, porque ustedes lo permitieron. O sea que en realidad es culpa nuestra que nos explote otro. Es un discurso bastante cínico, pero me suena familiar. Lo hace, tengo una amiga francesa que nos decía, no, ustedes lo permiten. No es culpa nuestra que los estemos explotando, sino que ustedes nos dejan explotar. Es buenísimo. Claro. Bien. Pero bueno, igualmente, no hay que dejar de olvidarse el tema que, como decía el Tano, hay muchas empresas que lo hicieron. Es más, desde distintos gobiernos, con los pasos de los años también se promovía la explotación del tanino y la exportación de los taninos, con el quebracho, sin un planteo de sustentabilidad en la década de 50, en la década de 40, la década de 50, 60, ¿sí? Y si hubiera planteado de otra manera, hoy estaríamos hablando de otras cosas. Hay algunas plantaciones de quebracho que promovidas por el viejo Instituto Forestal Nacional, el IFONA, de plantaciones de 30 años de quebrachales, pero no llegan a hacer lo que hubiera podido hacer. Como otras especies sí están siendo estudiadas y hay plantaciones como pueden ser los algarrobos, como especie nativa, que tienen una tasa de crecimiento un poco menor, ¿no? Pero los quebrachos, el quebracho colorado, el chaqueño, el chaco húmedo, todavía queda mucho por hacer. Tano, ¿vos querías decir algo hoy del tema de la producción de semilla o la floración, algo así, que habéis investigado o no? No, que en realidad no tiene demasiada dificultad propagarlos por semilla, siempre y cuando se consiga semilla buena. Los quebrachos colorados, los dos, se puede guardar la semilla hasta un año, siempre, obviamente se recomienda, como son ortodoxas, para los entendidos, quiere decir que el poder germinativo, o sea, no viven durante mucho tiempo, no se puede guardar de un año para el otro la semilla. Entonces, teniendo semilla buena y sembrándola al poco tiempo, a los meses, el poder germinativo está por encima del 50%, llegando en algunos casos al 85-90%. Y lo cuento por experiencia propia, tengo acá al lado mío 2 plantitas que voy a mostrar en el bloque siguiente, para también diferenciar las 2 especies de quebracho colorado, y obtenidas por semilla, sin demasiada dificultad. Incluso hasta se recomienda hacer siembra directa, porque son especies que están totalmente adaptadas a las condiciones de esos montes. Entonces, con algunos cuidados se puede regenerar el bosque sin demasiadas complicaciones. Muy bien. Bueno, te cuento, nuestro programa fue modificado sobre la marcha, va a tener 3 bloques en lugar de 4, porque nos fuimos con este bloque, nos recontrapasamos, así que vamos a escuchar la última canción del programa, para cuando se pase en vivo. Recordemos que estamos repitiendo el programa los sábados a las 11 por la radio de la UNLU, ¿no? En la FM. Miércoles a las 8 de la noche y sábados a las 11. Así que vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Yo ya me perdí. ¿Y cuál de las 2 querés escuchar? Teníamos Bandidos Rurales de León Gieco, o teníamos la otra, que era una chacarera. ¿Qué quieren, chacarera o León Gieco? Chachán. Chacarera. Pues ya que chacarera, entonces la presentan ustedes. Porque porque León Gieco era Bandidos Rurales, también la pueden escuchar, después le ponemos el link, que mencionaba justamente a un bandido social, como lo llama Hobsbawm, que es un historiador, como es Mate Cocido, que en conjunto con otro bandido rural, Bairoleto,
tratan de darle un golpe a la forestal. De hecho, Mate Cocido se lo dio a Quebrachales, que era otra empresa extractora de tanino, la segunda en importancia, y después cuando con Bairoleto tratan de darle el golpe a la forestal, no lo pueden hacer porque había alguien que sopló, y obviamente lo pudieron controlar el ataque, y bueno, toda esta historia está muy bien contada en una canción que se llama Bandidos Rurales de León Gieco, que seguramente la conocerán, pero no podíamos dejar de graficar este tema con una buena chacarera santiagueña que presentan los chicos. ¿No es cierto? ¿Presentan ustedes o no? Juan Mané, negro, que presenten la canción, por favor. Yo no me estaría acordando el nombre, pequeño detalle. Laurita que fue la que la propuso. No, la propuse yo, para cómo se llamaba. Dúo Orellana era. Después se edita esto, ¿no? Imagino. Dúo Orellana Luca. Dúo Orellana Luca, exactamente. ¿Y cómo se llamaba? Soy santiagueño. Soy santiagueño.